sesión anterior habíamos tocado cómo nosotros podemos importar datos de un archivo texto a nuestra hoja de cálculo Excel. Ahora, no es el único programa que nos puede importar datos para nuestra hoja de cálculo Excel, el archivo texto. También nosotros podemos importar datos de otras aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, yo me voy a datos, nuevamente, obtener datos externos. En este caso vamos a obtener datos desde una base de datos de Access. Ya, entonces yo le doy clic en Access, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, voy a buscar mi base de datos, ¿ya? Y aquí está, database 11. Entonces yo selecciono, le doy clic en abrir. Y listo, ahí me va a salir qué tablas yo quiero importar de mi archivo Access, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque puede darse que en una empresa trabajen otros usuarios, otras áreas con otro tipo de archivos. Entonces, es importante que yo pueda importar de estas otras aplicaciones la información para que yo pueda trabajar en mi hoja de cálculo Excel con la información de estos archivos que manejen otros usuarios. En este caso, esta base de datos de Access tiene dos tablas. Una tabla dice compras y otra tabla que dice ventas. Entonces, para este caso, yo voy a seleccionar la base de datos, bueno, la tabla de compras. Le doy clic en aceptar, ¿ya? Y me da las opciones. Tabla, también puedo trasladar eso a una tabla dinámica, a un gráfico dinámico, en base a lo que yo quiera. En mi caso, yo nada más voy a trabajar con una tabla, pero de repente también yo pueda querer trabajar con una tabla dinámica, entonces yo seleccionaré la segunda opción. Igual con un gráfico dinámico, en ese caso seleccionaré la tercera opción. Una vez yo he seleccionado de qué forma quiero que estén esos datos en mi libro, en mi hoja de cálculo Excel, me voy a abajo a rango, ¿ya? Aquí yo puedo seleccionar la opción hoja de cálculo existente o una hoja de cálculo nueva para que eso se traslade a una nueva hoja de cálculo. Para este caso, yo seleccioné la opción hoja de cálculo existente y tengo que seleccionar dónde quiero que se ubiquen los datos que yo estoy importando. En este caso, están donde están en A1 y luego solamente me quedaría dar clic en aceptar. Y listo, se importó. ¿En qué formato? Como una tabla. La, la tabla de mi base de datos de Access, esta tabla, los datos se han importado a mi hoja de cálculo Excel. Y aquí yo lo tengo. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque yo aquí tengo esos datos y de repente el otro usuario todavía está actualizando su base de datos de Access. Entonces yo selecciono aquí, clic derecho, y le doy clic en actualizar. Entonces, todos los cambios que hayan hecho los otros usuarios en el archivo Access van a actualizarse automáticamente en mi tabla de Excel, ya que yo importé esta información de ese archivo Access, de esa base de datos de Access, ¿ya? Entonces, eso es muy importante porque permite que un usuario pueda tener la información actualizada de su hoja de cálculo Excel en base a los datos que tiene de su archivo de Access. Entonces, una vez nosotros ya estamos aquí, podemos darle un formato, ¿no? Yo le voy a dar, por ejemplo, un formato aquí. De repente quiero colocarle un código de moneda, le coloco aquí, euros para este caso, ahí están euros, ¿ya? De repente hay columnas que no voy a necesitar, por ejemplo, la columna A, entonces lo elimino, control menos, lo elimino, de repente tipo tampoco, ¿ya? De repente quiero que tenga otro diseño en mi tabla, entonces selecciono un diseño, busco una opción más conveniente, ya así, listo, ¿no? Puedo seleccionar incluso otro aquí, puedo colocarle un borde a las celdas, listo, ya. Esa sería la forma
en la que yo puedo exportar datos de una base de datos de Access. Ya hemos mencionado que es de mucha utilidad, principalmente porque me permite actualizar. Yo le doy clic derecho y en actualizar, y todos los cambios que haga otro usuario en esa base de datos automáticamente se van a trasladar a mi hoja de cálculo Excel.